Bueno, entonces el monitoreo biológico, en el caso del monóxido de carbono, el que vamos a explicar es la medición de carboximoglobina en sangre, cuyo valor no puede ser superior a 3,5%, muestra tomada al final de la jornada laboral. Em, Recuerden que lo que vamos a evaluar es la presencia de esta molécula. Resulta que todos los seres humanos tenemos una concentración de hemoglobina, oxihemoglobina en la sangre, que es, como ya les mencioné antes, la molécula de hemoglobina que está unida al oxígeno. El total de molécula de hemoglobina unida al oxígeno en un individuo pues representa el 100% de la hemoglobina del cuerpo humano. Como les dije, estamos expuestos frecuentemente al monóxido de carbono, por lo que casi nadie manejará una concentración de 100% de oxihemoglobina, porque tendremos en nuestro cuerpo circulando normalmente un porcentaje bajo de carboxihemoglobina, sin que esto signifique que tenemos una exposición importante o que tenemos una enfermedad o síntomas asociados con la exposición al monóxido de carbono. Es normal que casi siempre manejemos la población que no fuma, no fumadores, aproximadamente un 2% de carboxihemoglobina. ¿Sí? Sin embargo, las personas que fuman sí pueden manejar valores más altos. Ellos manejan superior a 2, más o menos de 3 a un 7 a un 10% de carboxihemoglobina tan solo por el hecho de fumar. Mm, en este caso que vamos a ver a continuación, entonces, vamos a ver cómo este biomarcador de efecto se utilizó para evaluar un grupo de trabajadores de un parqueadero subterráneo en un centro comercial. Este análisis, que es de un caso real, es de 20 guardas de seguridad analizados, a los cuales se le tomó la muestra mediante punción de la arteria radial. Aquí, la sangre que se utiliza para hacer este biomarcador no es la sangre venosa, no es la sangre que normalmente se extrae en un laboratorio. Para esa toma de muestras se necesita un perfil profesional diferente. Los únicos que pueden hacer esta toma de muestras son los terapeutas respiratorios o los enfermeros. No, este tipo de muestra no la toman usualmente ni los bacteriólogos ni los auxiliares de enfermería porque es una muestra que se toma de la arteria radial. Como su nombre lo dice, pues está cerca del hueso que se llama radio, acá en nuestro antebrazo. Aquí entonces está la arteria radial y a través de una punción se extrae sangre arterial para medir la carboxihemoglobina. A estos trabajadores entonces se les midió carboxihemoglobina que se conoce como COHB. Cuando veamos este COHB significa carboxihemoglobina. Se les midió la carboxihemoglobina antes de la jornada laboral y se les midió la carboxihemoglobina después de la jornada. Y miren que podemos clasificar a los trabajadores en la categoría de no fumadores y de fumadores. En promedio, los resultados de este análisis muestran que los trabajadores que no fumaban en la mañana antes de comenzar su jornada laboral tenían un 0,4% de carboxihemoglobina, es decir, de esta de aquí. ¿Sí ven? Una concentración bajita, 0,4%. Y que después de trabajar todo el día en este parqueadero subterráneo, la concentración subía a 2,8%. Aquí me faltó el por ciento. 2,8%. Mientras que los fumadores, al llegar al trabajo, sin empezar a trabajar ni siquiera, pero por el hecho de haber fumado, ya tienen un nivel de 2,6% de carboxihemoglobina en la sangre y al finalizar la jornada laboral ya tienen un 6% de carboxihemoglobina. ¿Recuerdan ustedes cuál era el B? Dice que no puede ser de más de 3,5% de la hemoglobina total. Y en este caso los trabajadores que fuman terminan con un 6% al final de la jornada laboral, es decir, que se está excediendo el BI. Al analizar estos resultados podemos como concluir varias cosas. Número uno, al iniciar la jornada laboral, ni los fumadores ni los no fumadores tienen altas concentraciones de carboxihemoglobina en sangre, pero conforme avanza la jornada laboral,
se evidencia que sí hay una presencia de monóxido de carbono porque aumentan los niveles de monóxido de carboximoglobina tanto en los no fumadores como en los fumadores. Sin embargo, el hecho de que el fumador ya venga con una carga de carboximoglobina hace que sus niveles sean mucho más altos al finalizar la jornada laboral. Si esto lo vemos em, en esta gráfica que les voy a mostrar a continuación, uno podría decir o pensar o hacer esta pregunta: ¿habrá una exposición o sobreexposición laboral al monóxido de carbono en estos trabajadores? ¿Se puede confirmar una sobreexposición laboral? Pues uno sí podría decir que hay una sobreexposición laboral. ¿Por qué? Porque en el grupo de los fumadores se aumentó de un valor inicial de 2,6% a un valor de 6%. ¿Y qué pasa? Que esto no es matemático, porque con muchos agentes químicos no podemos decir simplemente que se suman lo que el monóxido derivado de fumar más el monóxido que está presente en este parqueadero donde hay vehículos que están emitiendo monóxido de carbono, que se suman. No, a veces ocurren unas reacciones que son sinérgicas, es decir, que uno potencia al otro, es decir, que los fumadores siempre en este tipo de escenarios laborales van a tener un aumento importante de los niveles de carboxihemoglobina, mientras que si nosotros vemos acá a los no fumadores que ingresan con una concentración más baja, pero al finalizar la jornada laboral su concentración de carboxihemoglobina no es superior al B. Uno podría entonces interpretar esto de dos formas. Algunos dirían, no, pero no hay una sobreexposición laboral porque si no los que no fuman, miren, los que no fuman, perfectos, llegan con 0,4 y finalizan con 2,8 y el BI es de 3,5, nunca se superó, pero los que fuman llegaron con 2,6 y finalizaron con 6%. Entonces, acá la culpa no es del escenario laboral, acá la culpa es de que fumen o no fumen, porque se está viendo una gran diferencia. Pero mm, miren que si uno ve cuántos puntos aumentan desde el inicio de la jornada hasta el finalizar la jornada, estamos hablando que aquí hay un aumento de más o menos, ¿cuánto? 2,1, sí, 2,6% aproximadamente, no, menos, 2,4%. Hay un aumento de 2,4% acá para los trabajadores no fumadores, mientras que para los fumadores hay un aumento de más o menos el 4%, digamos. ¿Por qué razón aumenta más en el no fumador, en el fumador que en el no fumador? Pues es por lo que les acabo de decir, los efectos sinérgicos que a veces generan estos malos hábitos y que potencializan un, una acumulación, una saturación de todos los sistemas que tiene nuestro cuerpo para defenderse y entonces los hace más susceptibles de intoxicarse con este monóxido de carbono. Este es un ejemplo de cómo el tema del tabaco, el uso del cigarrillo en este tipo de población es importantísimo. La concientización y la sensibilización de esta población para que eviten fumar, porque al estar fumando se potencializa el efecto tóxico del monóxido de carbono que hay en el ambiente laboral. Esto pasa de forma similar con el asbesto. El asbesto y el tabaco se llevan muy mal. Se sabe que hay más posibilidades de enfermedad pulmonar causada por el asbesto cuando el trabajador ha fumado. Sí, creo que es más o menos que se cuadruplica la posibilidad de que haya un efecto a nivel pulmonar causado por el asbesto si el trabajador fumaba, ¿sí? Son efectos sinérgicos. Y acá con el monóxido de carbono los resultados muestran algo similar. El hecho de que este trabajador, este grupo de trabajadores fume, está potencializando, magnificando, aumentando el efecto del monóxido de carbono sobre el propio sistema. Esto podría ser, uno podría pensar que los mecanismos naturales del cuerpo para
defenderse, si se puede decir así, frente al monóxido de carbono, están saturados o están llenos o están siendo utilizados por el cuerpo cuando el trabajador está fumando. Entonces, acá en este escenario es importante la sensibilización frente al tabaco. Ya para finalizar, entonces quiero mostrarles cómo, bueno, en esta gráfica que no les mostré, miren que si estos resultados los coloco acá en una gráfica de barras, podemos ver que en azul están los trabajadores no fumadores y en verde los fumadores. Aquí esta línea roja me traza el BEI, que es de 3.5%. Y vemos cómo tanto los no fumadores como los fumadores llegan al inicio de la jornada laboral bien, es decir, no hay un valor de carboximoglobina superior al BEI, pero conforme aumenta la jornada laboral y al final de la jornada laboral se excede del BEI la población de fumadores por lo que acabamos de mencionar. Nunca podría ser superior al 3.5%. Todos estos biomarcadores que mencionamos en estos últimos videos, es decir, la medición de colinesterasa o butilcolinesterasa en suero, la medición de carboximoglobina en sangre, esos biomarcadores que nosotros denominamos biomarcadores de efecto son de mucha utilidad porque miren que sí se relacionan con una exposición. En este diagrama vemos cómo ocurre una exposición inicial a un agente químico y esto inmediatamente altera biomarcadores. Si yo hago los biomarcadores en este punto, tomo la muestra de sangre o la muestra de orina y hago el biomarcador, miren que estoy evitando que haya un daño en órganos y tejidos. Pero aquí estamos hablando de biomarcadores de exposición. Si yo hago biomarcadores de exposición acá a tiempo después de que ocurre la exposición, puedo evitar que haya un efecto. Pero si ya pasó mucho tiempo, no hice la medición de biomarcadores de exposición, ya empiezan a haber efectos por la acumulación de ese químico en el cuerpo y empiezan a haber efectos a nivel de tejido y órgano y efectos en la salud del individuo. En este punto es donde yo puedo hacer también biomarcadores pero recuerden, biomarcadores de efecto, que me van a permitir tal vez detectar a tiempo antes de que ocurra un efecto a largo plazo. Si no hago biomarcadores de efecto en este punto, entonces, pues voy a permitir que la enfermedad se establezca, que el daño avance y pues no estoy haciendo en últimas ningún tipo de prevención con mis trabajadores. De allí la importancia de programar este tipo de exámenes. Hay otros biomarcadores de efecto que son más comunes, a todos nos los han hecho y se les hacen de forma rutinaria a los trabajadores. Por ejemplo, para saber cómo está el hígado, entonces hacemos bilirrubinas, hacemos gamma-glutamiltransferasa, alaninoaminotransferasa y aspartato-aminotransferasa, que son biomarcadores de efecto de la función hepática. Para saber cómo está el riñón, medimos creatinina. También medimos ácido úrico para saber, bueno, otro tipo de efectos. Podemos hacer biomarcadores de función tiroidea, biomarcadores en hemogramas, como lo hicimos en el laboratorio para ver cómo están los hematíes o los glóbulos rojos, también para ver cómo están las plaquetas, cómo está. Tenemos muchos tipos de biomarcadores, incluso la medición de azúcar en sangre para detectar diabetes es un biomarcador. Todos estos son biomarcadores de efecto que si bien no son específicos como para decir que hubo una exposición a un agente químico específico, sí nos van a permitir asociar ciertos efectos de los agentes químicos en un mediano plazo, porque sabemos que hay agentes químicos que dañan la función del hígado, entonces yo puedo hacer un biomarcador de función hepática, sí, para saber cómo está el hígado, porque sé que este agente químico me puede alterar la función del hígado, por ejemplo. Y miren cómo se relacionan entonces finalmente los biomarcadores de exposición con los de efecto. Al final, ¿qué queremos? Evitar que haya una enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Con el uso de biomarcadores de exposición de ser posible y si no es posible, entonces hagamos biomarcadores de susceptibilidad. Eso era todo entonces respecto al tema de biomarcadores de efecto. Los próximos videos serán sobre el tema de asbesto y sílice cristalino.